Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. Sí me logran escuchar, ¿no? Buenas tardes, Miss. Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas Esperamos tardes, a ver unos profesora. minutos. Mientras va ingresando, ¿no? Sus demás compañeros. Para poder empezar con la clase. A ver un momentito. Miss Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos a ver unos minutos y ya volvió a ingresar su compañera. Dice que ingresaran. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Esperamos unos minutos para poder empezar con la clase, jóvenes y señoritas. Sí, voy a compartirles la pantalla mientras tanto. A ver un momentito. Van a ir indicando, ¿no? Si logran visualizar. Y ahora estoy compartiendo, no sé si logran visualizar la pantalla, jóvenes y señoritas. Sí, Miss. Sí se ve. Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora sí empezamos. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Como bien saben, personas llevamos el curso de matemática y razonamiento matemático, ¿no? En esta oportunidad ya vamos a desarrollar lo que es el curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender del día de hoy referido a regla de 3, ¿no? De las cuales pues vamos a ir viendo, ¿no? Regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Bueno, yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena, ¿no? Antes de empezar con la clase voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para podernos comprender y puedan entenderme con la clase que se va a ir realizando. Otra indicación es que ustedes deben de participar en clases, ¿no? Como bien saben, yo ya les he indicado en las clases anteriores y vuelvo a repetir, ¿no? Quizás hay algunos que están ingresando por primera vez al aula virtual, pues indicarles que nosotros tutores estamos tomando en cuenta de quiénes van participando en clase y de esa manera estamos tomando, ¿no? Sus datos personales. Y en caso algunos de ustedes hayan ingresado con otros datos, pues ustedes tienen que indicarlo, ¿no? A través del chat
que han ingresado con otros datos, pero es recomendable que ustedes deben de ingresar con sus datos personales. Y finalmente, no tener el apunte o el módulo que ustedes tienen o necesariamente quizás tener un cuaderno, ¿no? Donde puedan ir anotando. Eso sí, no es obligatorio. Lo importante es que ustedes tienen que estar atentos en clase y de esa manera pues ir desarrollándolo, ¿no? Si es que en caso yo voy avanzando, ¿no? En la solución de los ejercicios, si en caso ustedes no saben o no entienden o comprenden los procedimientos que se va desarrollando, pues lo van realizando, ¿no? Ahora sí, empezamos ya a ir indicando, ¿no? En primer lugar, hay que ver, ¿no? Los saberes previos, ¿no? En este caso, la magnitud matemática es aquella cuyo cambio puede ser un aumento o disminución, o sea, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir, ¿no? Ahora, en las magnitudes proporcionales, o sea, son aquellas que al comparar, o sea, cambian en forma proporcional, ¿no? Estos son saberes previos que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Que se refieren, pues, en la regla de 3, ¿no? En este caso, cuando nosotros vamos a ver lo que es regla de 3, o sea, vamos a tener que utilizar, puede ser en cantidades, quizás en horas, ¿no? Depende ya del ejercicio que nos indican, esos datos van a tener que ser importantes, ¿no? En primer lugar, vamos a ver la regla de 3 simple. No es aquella que se aplica cuando en el problema, o sea, participan solo dos magnitudes. Estas se dividen en dos tipos, ¿no? En las cuales tenemos, ¿no? La regla de 3 simple directa. La voy a ir escribiendo, sino para que se den o tengan en cuenta ya a qué voy refiriéndome. Un momentito. Cuando nos indica cuando nos va a indicar en este caso, un momento, ¿no? Cuando nos indican, o sea, que en dos tipos, se refiere a regla, no se logra visualizar quizás, un momento. Ahí está. Ahora sí lo logran visualizar seguro. Regla de 3 simple directa. Y el otro es regla de 3 simple compuesta. Estos, ¿no? Son dos maneras de poder ir indicando, ¿no? Esos dos tipos que se va refiriendo, ¿no? Entonces, para ello, ustedes, ¿no? Tienen que tener en cuenta a qué se refiere por regla de 3 simple directa, compuesta. ¿No? Entonces vamos viendo en primer lugar la regla de 3 simple directa, ¿no? Se usa cuando las magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir. Por eso se considera que son proporcionalmente, ¿no? Y estamos viendo en este caso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en la magnitud, ¿no? Primera magnitud 1 puede ser A y C, ¿no? En este caso, otro magnitud 2 puede ser B y X, o sea, ¿por qué ya aparece X? Es que tiene que ser una de nuestras incógnitas donde nosotros vamos a tener que ir encontrando, ¿no? En este caso, o sea, según la pregunta que nos va a decir en nuestro ejercicio, por eso va apareciendo la X.
También tienen que tener en cuenta, ¿no? Como nos dice ahí, aumentar o disminuir. O sea, si uno de ellos, si una magnitud aumenta, el otro también aumenta. Si otra magnitud se disminuye, la otra magnitud también se disminuye. Si ustedes se encuentran de esa manera, ¿qué es lo que van a realizar? Van a hacer con la operación de una X. ¿Qué quiere decir? A con X se va a tener que multiplicar y va a ser igual a ¿quién? A C por B. ¿Ya? Por eso es lo que va apareciendo estas flechitas para poder ir desarrollando, ¿no? En este caso o sea, para ya los ejercicios, ¿no? Lo que se está mostrando es de una manera general para que de esa manera, ¿no? Podamos ir desarrollando ya los ejercicios. A ver, para continuar. Voy a pasar a la siguiente y me van a ir indicando, ¿no? Y vemos en el ejemplo nos dice, si 12 obreros hacen, dice, 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? ¿No? Veamos en la resolución. En este caso nos hablan, ¿no? De obreros. Ustedes tienen que ir deduciendo y sacando, ¿no? En ustedes, por ejemplo, acá les habla obreros, acá también hay obreros. ¿Qué más? Metros de una zanja. Entonces, eso de ahí vamos a ir sacando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número de obreros y metros de zanja. Lo que está escrito de color rojo es lo que se va a tener que sacar de acuerdo al ejemplo o al ejercicio que se nos pueda ir presentando, ¿no? Entonces, para ello, siempre es bueno, ¿no? Esas palabras que se van repitiendo, pues ellos vamos a tener que ir escribiendo, ¿no? En este caso tenemos el número de obreros, ¿no? Nos está diciendo en la primera que es 12 obreros, ¿qué más nos dice? Que hacen 200 metros de zanja, ¿no? Primero se escribe estos 12 obreros y luego vamos a tener que escribir el 200, ¿no? Metros de zanja. ¿Qué más? Ahora, en la pregunta nos indica que cuántos metros harán 15 obreros. O sea, vamos a escribir en primer lugar 15 obreros y no sabemos cuántos metros de zanja van a tener que hacer. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ve? ¿Cuántos metros harán 15 obreros? ¿No? Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta según la pregunta que nos está indicando, ¿no? Dicho eso, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Como al inicio se les indicaba, ¿no? Que es una regla de 3 simple, ¿no? Que es directa, que quiere decir que si uno aumenta, el otro también va a aumentar. Si ustedes se dan cuenta, miren, al inicio nos está diciendo 12 obreros y luego tenemos 15 obreros, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Está aumentando la cantidad de obreros. Si la cantidad de obreros está aumentando, quiere decir que el metros de zanja también va a tener que aumentar o va a tener que disminuir, jóvenes y señoritas. No, va a aumentar, Miss. Va a tener que aumentar. De esa manera, ustedes tienen que ir deduciendo, ¿no? Para la solución de los ejercicios, ¿no? Si aumenta o disminuye. Esa condición que nos indica es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a decir lo siguiente, pues no se va a desarrollar en X. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos 12 por X es igual a 15 por 200, ¿no? Tenemos 15 por 200. ¿Qué voy a realizar luego? Lo que vamos a realizar luego es lo siguiente, ¿no? Voy a tener 2X, va a ser igual a 15 por 200, nos va a salir
3.000. Ya nos sale 3.000. ¿Qué hago luego? Lo que voy a realizar, acá falta la línea de la división, para que ustedes se den cuenta. A ver, un momento, voy a ir agregando. Yo sé que se va a borrar quizás. No se ha ido borrando porque ir modificando. Tenemos que 12x es igual a 3.000, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que este 12 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería x va a ser igual a 3.000 entre 12. Cuando uno se va a dividir 3.000 entre 12, eso de ahí nos va a salir 250 metros, ¿no? X es igual a 250 metros. Y al final, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues, ¿no? En este caso, para la solución del ejercicio, lo que vamos a ir indicando es lo siguiente. O sea, 15 obreros van a realizar 250 metros de zanja, ¿no? Eso, pues, por lo tanto, va a ser nuestra respuesta. ¿Se acuerdan, no? En lo que es al inicio, cuando les indicaba dos tipos, ¿no? En este caso de dos tipos de regla de tres simple, ¿ya? Yo les indicaba que era compuesta, ¿no? En realidad es regla de tres simple inversa, ¿ya? Hay que tener en cuenta que es regla de tres simple inversa, ¿ya? En realidad, o sea, en sí, al inicio de lo que hemos estado viendo, vamos a tener, o sea, dos maneras, en este caso, de regla de tres. O sea, vamos a tener una regla de tres simple, ¿no? Y otra, pues, es una regla de tres simple compuesta, ¿no? Ahora, dentro, voy a hacer un esquema para que puedan tener en cuenta, ¿no? De qué manera es lo que se va a ir realizando, ya una pequeña explicación para que ustedes... Me dice, lo escucha entrecortado. Para que ustedes puedan tener en cuenta. Lo que les estaba diciendo, en primer lugar, o sea, nosotros vamos a tener una regla de tres, o sea, una regla de tres nos dice, ¿no? O sea, regla de tres. Esa regla de tres se va a dividir en dos partes. Ya estoy haciendo un esquema de forma general para que ustedes puedan tener en cuenta. Una regla de tres, o sea, de tres simple, y acá van a tener una regla de tres compuesta. Ahora, la regla de tres simple, vamos a tener que una es directa y otra es inversa. Ya, cuando es directa, quiere decir que vamos a tener que realizar, o sea, la operación en aspa. Si es inversa, vamos a tener que realizar, o sea, voy a tener ahí primera condición y la otra condición. De la primera flecha voy a igualar con la segunda flecha. Ahora, cuando es regla de tres simple compuesta, ¿qué va a suceder? Van a tener que aparecer varios, ¿no? Puede ser obreros, horas por días, ¿no? Quizás los días, horas, ¿no? En este caso vamos a tener que hacer de esta manera. O sea, según esta flechita que nos está indicando, o sea, si bajo, todo lo que está bajando voy a tener que ir utilizando, ¿no? Igual manera, esto de acá, si continúa acá y esto de acá sube, igual, ¿no? Es un simple así conocimiento para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿ya? Por el momento, estamos viendo recién lo que es regla de tres simple directa. Ahora vamos a ver la regla de tres simple inversa. Ahí tenemos regla de tres simple inversa. Nos dice se usa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe disminuir o aumentar. ¿Qué quiere decir? Si una de ellas está aumentando, ¿no? Si una de ellas aumenta, el otro tiene que disminuir.
Si una de ellas, ¿no?, disminuye, el otro tiene que aumentar. Y eso se considera que es de manera proporcional. Entonces, por lo tanto, ¿no?, vamos a tener el esquema, ¿no?, a lo siguiente. A ver, un momento. Ahí está el esquema donde ustedes están observando, ¿no? En este caso, estamos teniendo el esquema, ¿no? O sea, una magnitud 1, que puede ser A y Mis C. buenas tardes, disculpe la demora. No hay ningún problema. Y tenemos una magnitud 2, que es B y X, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre va a aparecer la variable X, pero no necesariamente quizás en esta posición. Puede estar acá también la X, ¿no? Y acá posiblemente ya que tengamos un dato que sea C, ¿no? No necesariamente, o sea, en la anterior también igual sucedió, o sea, no necesariamente va a estar considerado en esta misma posición. Ya, jóvenes señoritas, ya hay que tener en cuenta que no necesariamente, ¿no? Estoy volviendo a repetir, para que ustedes se den cuenta que no necesariamente esta variable va a estar en la magnitud 2, puede estar en la magnitud 1 también. Ahora, ¿qué es lo que nos decía? Si una de las magnitudes, o sea, si uno aumenta, el otro va a disminuir. Si otro disminuye, el otro aumenta. Es lo que nos dice en la definición, ¿no? Que donde justo yo les estaba poniendo acá, ¿no? Encerrando en círculo. Luego, vamos a ir considerando, ¿no? Según, en este caso, según que nos esté indicando, ¿no? En la posición, en este caso tenemos, voy a acomodarlo, quizás no se visualiza, ustedes ahí están observando, ¿no? Donde, de acuerdo a la flecha, se va a desarrollar. Por eso se llama inverso, o sea, vamos a multiplicar el A por el B y lo vamos a igualar C con X. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Con todo lo que se va indicando. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? Es todo No claro. sé si quieren, están Todo quizás, claro, ¿no? Tienen alguna Sí, duda. yo entiendo. Por ahí algo me indicaban. Algo me indicaban por ahí, creo. Vemos ahí, No, mis para poder entender, vamos a ver ahí el ejemplo. Nos dice, si 12 obreros, dice, hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? ¿No? Entonces, para ello, en este caso, ¿no? Para la resolución del ejercicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta, ¿no? Donde nos está diciendo la cantidad de, o sea, de obreros, y también nos está indicando el número de días, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que ir desarrollándolo, ¿no? Indicando lo siguiente, o sea, vamos a decir que el número de obreros, ¿cuáles son? Primero tenemos 12 y otro nos 12, dice 15. Y número de días nos dice 20, ¿no? 20. Dense cuenta, en el anterior ejemplo, o sea, cuando era de 3 simple directa, nos decía el cantidad, o sea, metros de zanja, ¿no? O sea, nos indicaba. Ahora, ¿qué sucede acá? Ya nos dice el número de días. Si nosotros, o sea, vamos a tener más obreros, ¿no? Si tenemos más obreros, ¿qué va a suceder en el número de días? Se va a tener que realizar en menos días. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que utilizar, o sea, la regla de 3 simple y
inversa. En este caso, voy a modificar ya en la flechita. Ya, quizás posiblemente en de ustedes esté también lo mismo, pero en lo que está en el ejercicio sí tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, el procedimiento sí está bien, lo único que quizás ahí está es en la flecha, ¿ya? A ver, un momentito. Voy a corregir un momento. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo va a corregir? Lo que sucede es que como estamos realizando una regla de 3 simple, o sea, en este caso, lo que es inversa, las flechas tienen que estar de manera directa. Ya, pero en el procedimiento sí está bien, ya jóvenes. Yo sé que en su módulo sí está así como ustedes tienen. Ya, si tienen ahí su módulo, hay que tener en cuenta que las flechas deben de estar de esa manera, ¿ya? En este caso, ¿no? Como les vuelvo a repetir, para que puedan tener en cuenta por qué se desarrolla de esa manera, es que nosotros, si tenemos más obreros, se va a tener que realizar, o sea, si la obra para poder realizar, vamos a tener que utilizar, o sea, menos días, pues, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo tengo menos, ¿no? Quizás menos obreros y para poder realizar en la cantidad de días va a tener que ser más, ¿no? Si se dan cuenta, va a tener que hacer de este mismo procedimiento, o sea, seguir con la flecha. ¿Qué sucede? Que 12 por 20 se va a multiplicar y eso va a ser igual a ¿quién? A 15 por X, ¿no? Ordenando, en este caso, 15x le he puesto primero porque siempre la variable debe estar al lado izquierdo, ¿no? Y eso es igual a ¿quién? A 12 por 20, que sale 240. ¿Qué hago luego? Este 15 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería x es igual a 240 entre 15. Donde x va a ser igual a ¿cuánto? 16 días. Y sí, está cumpliendo, ¿no? Nos está saliendo, o sea, al inicio yo tenía 12 obreros y realizaba en 20 días. Y ahora yo tengo 15 obreros, voy a realizar en 16 días, ¿no? Entonces, por lo tanto, está cumpliendo con la condición que se está teniendo. Ustedes, para que puedan poner si es más, ¿no? Van a tener que considerar de la variable, ¿no? Donde les esté indicando, en este caso, mayor es 15, pues, ¿no? Entonces, 15 es, como es mayor o hay mayor cantidad, vamos a tener que utilizar en menos días. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? No, ninguna. Profe, disculpe. Profe, disculpe una pregunta. Profe, una Sí, les pregunta. A mí me ha salido 250, profe, me ha salido en el resultado de 240. No, 12 por 20, ¿cuánto te salió? A mí me ha salido, profesora, en los días. En los días me ha salido 12 y el 12 por 20 le multiplicado me ha salido a 300. No sé cómo está llamada. A ver, un momento. 12 por 20 sale 240. 240, sale. Miss, a mí me salió 240 también. 240.
Ya, y A mí por me eso salió les indicaba ahí 250. en la Uy. Bueno, profe, sale gracias. 240. Ya sale Sí, 200. mis Hay 12 que por corregirlo 20, nada 240. más. No hay que quizás verlo, ¿no? Si desean, 12 contraten, por ¿no? Y sus 20 sale compañeras también. 240, profesora. Ujú. Y sale 240. Sí, Mi profesora, si sí, sale disculpe, un disculpe. 12, sale 240. Y en 240 lo divides entre 15, sale 16. Sí, ya salió, ya Ujú. salió. Por eso les Dale, gracias. indicaba, o sea, el Sí, creo que te has procedimiento está equivocado, bien. multiplicado 15 por 20. Sí, exactamente, he Ya, hecho ahora eso. continúo. Bien, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos ya, jóvenes señoritas. Ahora sí vamos a ver ya regla de 3 compuesta, ¿no? En este caso se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. En este caso ya vamos a tener que utilizar, ¿no? Cuando ya nos está apareciendo más magnitudes. Para lo cual, o sea, primero vamos a tener el método de resolución. ¿No? Y les voy mostrando, ¿no? Quizás a través de un ejemplo, donde ustedes puedan tener en cuenta. O sea, vamos a tener el método de resolución. En este caso, ¿no? Para mejor comprensión, ¿no? Vamos a tener que ejemplificar, ¿no? De este método de resolución. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que va a tener que aparecer varios, o sea, en este caso, varias magnitudes, para lo cual, ¿no? Vamos a ir leyendo, pues, ¿no? A continuación el ejemplo. Y les voy mostrando, en este caso, el ejemplo. No sé si alguien me podría ir a ayudar, ¿no? A leer el ejemplo según lo que va indicando, ¿no? No sé si alguien me podría ayudar. ¿No? Y tenemos, ahí nos dice, en este caso, ¿no? 8 dice, hombres El hacen ejemplo, un... profesora, A leer la pregunta, a leer lo que está en recuadro. Lo que está en recuadro. 8 hombres hacen 8 casas. ¿Ya? En 8 años trabajando 3 horas diarias, ¿cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza en respecto al anterior? Ujú. Nos está diciendo que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece, dice, una doble dureza con respecto al anterior, ¿no? Como ustedes, ¿no? Están viendo y observando, ¿no? Tenemos en este caso, nos habla de hombres, ¿no? ¿Qué más nos habla? Nos habla de casas. ¿Qué más nos habla? Nos habla de años, trabajando. ¿Qué más? Horas diarias, o sea, nos habla de horas diarias. Lo demás va repitiendo. Por ejemplo, acá está hombres, hará una doble casa en la mitad del tiempo anterior, ¿no? Nos habla del tiempo. Ahora trabajando 6 horas diarias en un terreno, ¿no? Igual que ofrece una doble dureza con respecto al anterior.
Si ustedes se dan cuenta, o sea, ya nos están apareciendo más magnitudes, ¿no? Magnitudes se llaman, o sea, cuando va apareciendo más, o sea, más cosas o más datos, ¿no? Por eso se indica que se llama regla de 3 compuesta. Para ello, ¿no? Antes de quizás desarrollar, ¿no? Antes de desarrollar con el ejercicio, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, un momento, lo que se va refiriendo, en este caso, voy apareciendo para que ustedes me van ayudando, ¿ya? Se me refiere a los métodos de los signos, ¿no? Se debe, en primer lugar, o sea, se debe tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. Y ahí, ¿de qué manera tienen que reconocer ustedes? Así como yo lo está realizando, ¿no? De subrayándolo. De esa manera, ustedes van a tener que conocer esas magnitudes. Otro es que ustedes, ¿no? Luego de se selecciona la magnitud que contiene la incógnita. ¿Qué más será? Van a tener que comparar, o sea, se compara, ¿no? Cada uno de los restantes con la incógnita, ¿no? Para saber si son directamente proporcionales o si son inversamente proporcionales con ella, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ustedes, ¿no? Cada una de las magnitudes, o sea, vamos a ir comparando si es directa o es inversa, ¿no? Y finalmente, se debe tener, o sea, lo que se hace, ¿no? Al final, es que debemos de igualar, ¿no? Se iguala la incógnita al valor que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, o sea, sus valores se invierten, y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. ¿No? Esas son las condiciones que debemos de tener en cuenta en este caso para la solución del ejercicio, ¿no? Ahora vamos a ir procediendo, ¿no? A ir, en este caso, completando, ¿no? Según los datos, ¿no? Y tenemos, o sea, en los ejercicios nos hablaba, quizás me faltó subrayar dureza también, ¿no? Primero, por ejemplo, les dije hombres, nos indicaba casas, es posible, mejor lo voy a considerar, ¿no? El problema para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y puedan ir comparando, ¿no? Quizás de esa manera ya ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hombres, yo les había subrayado, ¿no? Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué más les subrayé? Les subrayé casas, ¿qué más? Años, trabajando en 3 horas diarias, y acá me faltó quizás considerar dureza. Primero, ¿no? Ya están todos, hombres, casas, horas diarias. H, línea D, se refiere horas diarias. Y jóvenes, horas diarias. Ahora, años y dureza. Primero, en hombres nos dice 8. Casas también nos dice 8. Horas diarias nos dice 3 horas diarias. En años, 8 años. Dureza es 1. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué 1? Es que acá nos dice que ofrece una doble dureza con respecto al anterior, ¿no? Si en el anterior es 1, entonces en
en el doble sería pues 2 por 1 sería 2, ¿no? Por eso se va considerando acá, en este caso, 2. Y lo demás vamos sacando los datos según el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hombres nos dice? No sabemos cuántos hombres se ha puesto X. Harán el doble de casa. Si tenemos, en este caso, 8 casas, el doble sería 16. ¿Qué más? Casas a la mitad del tiempo. Eso de ahí, en horas diarias, acá nos dice 6 horas diarias. Acá está 6 horas diarias, se ha considerado, ahí están las 6 horas diarias. Ahora en los años nos está diciendo, acá, en la mitad del tiempo anterior. O sea, si en el anterior hemos tenido 8 años, la mitad sería 4. Luego vamos a ir comparando si es directa o es inversa. ¿No? Cuando es directa, quiere decir, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, de hombres, voy comparando. Si yo tengo, ¿no? En este caso, la cantidad de hombres que es 8 y no sé cuánto es, ¿no? En este caso X. Ahora, para ir hasta casas, ¿qué es lo que va a suceder? Es directamente proporcional, o sea, es más y más, ¿no? O puede ser menos, menos. Depende, ¿no? De cómo va indicando. Ahora, si yo voy de hombres a horas diarias, en este caso va variando. Si yo tengo, ¿no? El truco es lo siguiente, jóvenes y señoritas. Para que ustedes puedan saber cuál es directa o es inversa, cuando es directa, puede ser casas, puede ser durezas, puede ser metros, ¿no? Como al inicio de uno de los ejemplos que indicaba. Pero si hablo de inversa, se va a tener que variar. Por ejemplo, se refiere a horas diarias en los años. Si yo, por ejemplo, acá, si yo tengo, ¿no? Por ejemplo, acá, mayor cantidad de hombres, voy a tener que realizar ¿no? Si yo tengo mayor, voy a tener que realizar en menos horas, pues. Es lo que está sucediendo. ¿Qué pasaría acá si yo tengo menos hombres? En este caso va a ser más hombres, ¿no? Por eso acá se está indicando que es inversamente proporcional, o sea, positivo, negativo, positivo. Ahora, si yo comparo hombres con años, también sucede lo mismo, ¿no? Si yo tengo, o sea, más cantidad de hombres y en este caso va sucediendo, ¿no? Mayor cantidad, menor cantidad de años, ¿no? Igual acá va a suceder lo contrario. Y hay que tener en cuenta tanto de horas diarias y años van a tener que ser inversamente proporcionales. Y finalmente lo que es hombres y la dureza, tenemos que es directamente proporcional. Ahora, para que ustedes desarrollen, ¿no? En este caso, para la solución, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si uno, ¿no? En este caso si estamos en manera directa, se va a tener que, en este caso, multiplicar. Si vamos a desarrollar de manera inversa, ¿no? Se va a tener que dividir, ¿no? En este caso se va a tener que realizar la operación de la división, ¿no? Como se va mostrando a continuación. Ya acá vamos a tener X va a ser igual a 8, ¿no? Ahora 16 entre 8, 3 entre 6, quizás dirán, pero ¿de dónde va sacando? Es que acá vamos sacando de esta manera, ¿no? Y acá se va sacando ya del esquema, 16 entre 8, 3 entre 6, 8 entre 4 y 2 entre 1. Desarrollando, vamos a tener, ¿no? En este caso, ustedes pueden sacar su mitad, su tercia. Ya depende, ¿no?
del ejercicio, pero todo desarrollando sale 32 y les voy a demostrar de qué manera. Cuando tienen ustedes esa fracción, lo que tienen que realizar es lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo un 8 que está en el numerador y este 8 que está en el denominador se simplifican. ¿Quién más? Este 8 que tengo está en el numerador y acá está dividido entre 1. Ahora, yo puedo sacar su cuarta, sería 2. Su cuarta sería 1. ¿Qué más se saca? Por ejemplo, de acá, El 6 con el 16. este 3 con este 6 se puede sacar. Puedo sacar tercia 1. Tercia de 6, 2. ¿Quién más? Este 2 con este 2. Nada más, ¿no? Y me va quedando, en este caso me va a quedar, un momento, lo voy a mover un poco más abajo. Acá me va a quedar X es igual 2 entre 1, 2. 16, en este caso es 1. 16 entre 1, 16. 1 entre 1, acá es 1, debajo del 2. 1. Acá también era 1, acá tienes 1. Ahora 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1. Ahí están todas esas fracciones. Ahora 2 por 16, 32. 32 por 1, 32. 32 por 1, 32. 32 por 1, 32. Por eso ahí está saliendo el valor de X es igual a 32. Eso es con respecto, ¿no?, a lo que se va desarrollando por el método de los signos. Quizás algunos de ustedes, ¿no?, no logró comprender con lo que se va indicando el método, ¿no?, de este caso de los signos, ¿no? Quizás hay algunos lo pueden haber comprendido, quizás por el método de, o sea, con lo que es la raya, ¿no? A ver un momento, porque en el libro que ustedes tienen está movido, yo quiero mostrarles, en este caso, que es correcto, ¿no? Según las flechitas que se va indicando. El método de las rayas. Ahí está. Ahora vamos a ver lo que es el método de las rayas. Ahí está el método de las rayas. ¿No? Estamos viendo el esquema. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Que las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. Ustedes tienen que tener en cuenta ese orden que tienen que seguir, ¿no?, para la solución del ejercicio, según, ¿no?, que les estoy mostrando. En este caso, por ejemplo, acá, el que produce puede ser hombres, puede ser máquinas o animales. ¿Ya? O sea, el primero, al inicio, ¿no? Como ustedes bien saben, los demás ejercicios que también se está considerando, ¿no? Por ejemplo, yo había considerado también, ¿qué cosa? Obreros. Y esos obreros se refiere a hombres, ¿ya? No vayan a decir, pero indicó obreros, no dijo hombres, ¿no? Eso también se refiere a hombres. Lo voy a escribir para que ustedes tengan en cuenta. Ya cualquiera de ellos puede ser hombres, máquinas, animales o puede ser obreros, se va a considerar primerito, o sea, el que produce. Ahora, el que ayuda, o sea, el rendimiento, puede ser la eficiencia, la habilidad, ¿no? Y en este caso, en el segundo, en el ejercicio que teníamos,
se estaba considerando, ¿no? En este caso, a lo que eran las casas, ¿no? Ahora el otro. Se refiere el tiempo, ¿no? Puede ser años, meses, días. Como en nuestro caso, en nuestro ejercicio, había también horas diarias. ¿Ya? HD se refiere horas diarias. Hay algunos quizás lo consideran, ¿no? Horas diarias. Otro. En este caso es la obra, el que o el trabajo que se está realizando, ¿no? Y finalmente lo que va en contra, o sea, la dificultad, la resistencia, la dureza, y justo esta dureza habíamos utilizado, ¿no? En uno de los ejemplos, y estaba al final. Entonces, ustedes tienen que recordar cuando dice PAT, ¿no? De ahí viene el X y luego OC. ¿No? Eso tienen que recordar ustedes y este esquema es muy importante que deben de conocer para la solución de los ejercicios que se puedan ir apareciendo, ¿no? En este caso, nuevamente, el esquema que hemos desarrollado, ¿no? De lo que era el ejemplo que habíamos ido desarrollando, pero vamos a ir ordenándolo en este caso, ¿no? Para la solución. A ver, un momento. Voy a copiar el mismo ejemplo, ¿no? En este caso que vamos a ir utilizando para la solución del ejercicio. Ya, un momentito. El mismo ejemplo que se ha indicado, ¿no? Al inicio, o sea, de lo que estábamos realizando por un método de signos, ¿no? Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, el mismo ejercicio con el método de ASPA, ¿no? El mismo ejemplo. Primero nos decía el hombres, ¿no? Luego horas diarias, años, luego las casas, luego dureza. Y vamos ordenando de esa manera. De acuerdo, como indica en este caso, ustedes de esta manera, o sea, miren, observen de qué manera estoy siguiendo. Vamos a corregir ahí, un momento. De acuerdo a la flechita que se va indicando, vamos a ir escribiendo los números. Primero el 8, luego viene el 8, luego viene 3, o sea, cada uno de ellos se va multiplicando luego por 4, ya luego por Luego 2, por 2. y eso va a ser igual a la otra flecha, sería X por 16, por 6, por 8 y finalmente por 1. Por 1. Ahí ustedes también pueden ir simplificando. En este caso, por ejemplo, sacamos su octava de 16 y de octava de 8. Acá vamos a tener 2 y acá sería 1. ¿Quién más? 8 entre 8, 8, 8. ¿Por qué lo simplifico? Si es que están multiplicando, jóvenes. Si ver está el signo más, yo no puedo realizar esta operación de simplificación. ¿Qué más? Su tercia de 3 es 1, tercia de 6, 2. ¿Quién más se puede simplificar? Este 2 con este 2. Voy a hacerlo así mejor para poder diferenciarlo. Acá va a ser 1 y acá también 1. Y me va a quedar de esta manera. Me va a quedar 4, porque 1 por 1, 1, por 1, 1, por 4, 4, por 1, 4. Esto va a ser igual a 2x. ¿Qué hago luego? Voy a llevar al otro lado. Sería 4 entre 2. Y este es igual a x.
Por lo tanto, vamos a tener que X es igual a 2. Pero hay que tener en cuenta, como estamos desarrollando el ejercicio que el anterior, se dan cuenta, no nos ha salido lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de tener en cuenta un mismo procedimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, a ver un momentito. Ya, el que estaba anterior. Ya para terminar, sí estaba correcto, ¿ya? Porque sí nos debe de salir el mismo procedimiento. Ya, y desarrollando, ¿cuánto hemos obtenido? En este caso, 30. Ya, desarrollándolo como el anterior, sale 32. Ya sería mitad, sería octava, octava. ¿Qué más? Cuarta, cuarta, que sería 1, que sería 2. A ver, vamos a comprobar si sale lo mismo. En este caso, mitad sería 3, mitad sería 8. Tercia, tercia. Y me va quedando 2 por 8, 16. 16 por 2, 32. Y en el otro lado me va quedando X por 1. Sí sale 32, jóvenes señoritas. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Cualquier duda me pueden ir escribiendo, ¿no? Mi número personal y de esa manera ya poder quitarles las dudas que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya, Miss, Chao, muchas Miss. gracias. Ya, Ya nos